A lo largo de la historia podemos encontrarnos procesos y momentos sumamente interesantes, pero también podemos encontrar episodios sumamente oscuros, principalmente los que respectan a la discriminación de las mujeres y a la segregación racial. Por eso, en esta cápsula especial de Menarquia, Historia de las Mujeres, el Apartheid. Pero, ¿qué es el Apartheid? Bueno, en África, Historia de un continente de John Ilife, menciona que en el año de 1948 se implementaron una serie de leyes restrictivas y de segregación hacia los sectores sociales, los cuales se dividían en tres sectores, siendo el primero el blanco, en un segundo lugar los de color o de descendencia india o mestiza, y en último lugar el negro o bantú. Es importante mencionar que este proceso fue muy largo y también que afectó principalmente a todos los sectores sociales. Sin embargo, como los que nos compete en esta cápsula especial de Menarquia y sobre las mujeres, centraremos nuestro principal foco en las mujeres y su experiencia en este proceso. Por eso nos encontramos en las inmediaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, con el tema La mujer negra en el Apartheid. Bueno, pues bienvenidos a esta cápsula especial hablando de un tema muy importante, el cual es sobre el Apartheid en Sudáfrica y específicamente el contexto de las mujeres en dicho proceso de segregación. Para eso tenemos a una invitada especial, la cual es nuestra compañera Emilia Salas, autora del artículo Las mujeres negras en el Apartheid, paternalismo, explotación, que está publicado en la revista estudiantil Blog de Historia. Bienvenida, Emilia, muchas gracias por prestarnos tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, Ángel. Ese es uno de los temas más importantes para poder hablar y es uno de los sistemas, más que nada porque fue uno de los sistemas de segregación más extremos que hemos tenido en la historia. Y justamente para entrar de lleno y pues hablar un poco más del contexto femenino, ¿por qué cree en primer lugar que es importante hablar sobre el Apartheid principalmente y en una mayor medida específicamente el contexto de las mujeres? Bueno, más que nada, como ya les había mencionado, el Apartheid fue uno de los sistemas de dominación y de segregación más extremos que hemos tenido en la historia humana. Las mujeres fueron divididas en grupos y la sociedad en sí, y quienes tomaron el grosor más duro de este sistema fueron las mujeres negras o las mujeres bantú. Este sistema fue impresionante y no solamente fue un sistema legal y económico, sino que también se extendió hacia la salud reproductiva de las mujeres y su propia identidad. Y ya que hablamos de las diferencias entre estos, en que existían en esos contextos o bueno, estos sectores sociales, ¿cuál diría que son las diferencias en las experiencias femeninas de estas sociedades? Bueno, entre los tres grupos de mujeres, a pesar de que todas sintieron el conservadurismo y el extremismo de los sistemas de la Dutch Reformed Church, no significa que todas hayan tenido la misma experiencia. Las mujeres negras, en especial, o las mujeres bantú, como también se les llamaba, tuvieron esta experiencia un poco más dura, un poco más extrema, debido a que se les consideraba menos que animales, un poco más que animales. Ellas eran sometidas a histerectomías, eran separadas de sus familias, eran aisladas de la sociedad, se les quitaban sus derechos económicos y políticos para poderlas convertir en un grupo completamente sumiso al gobierno y en especial al sector afrikaner. A pesar de que existió esta sororidad entre estas mujeres, no significa que todas hayan tenido las mismas experiencias y que no se hayan enemistado entre ellas. Muy bien. Y ya que hablamos de estos que le denomina en su artículo instrumentos de dominación, ¿qué podría decirnos un poquito más en profundidad al respecto? Bueno, existían diversos instrumentos de dominación. Uno de estos fueron principalmente la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Había ciertos centros reproductivos a lo largo de todo Sudáfrica en donde las mujeres negras acudían, más que nada porque al ser aisladas de sus familias y de sus maridos, ellas necesitaban empezar a trabajar, y debido a que tenían muchos hijos o tenían como que esta constante línea de embarazos, no podían tener un trabajo fijo. Debido a esto se tenían que someter a histerectomías, ya sea forzadas o semiforzadas, que se supone que era su decisión, pero claramente estaban presionadas por el mismo sistema, donde se tenían que esterilizar a sí mismas para poder continuar con sus vidas. Y no solamente eso, sino que también nos referimos a cosas como por ejemplo el customary law y el official law, que eran estos conceptos donde los afrikaner imponían su presencia para poder disolver estos instituciones que eran importantes en la sociedad bantú, como lo era el matrimonio. Dentro de la sociedad bantú, de estas tradiciones, existía el customary law, que era para referirse especialmente a los matrimonios que eran pactados entre las personas de este sector, que eran disueltos después también por los afrikaner para poder ejercer una autoridad mayor sobre las mujeres y los hombres negros. Y ya que mencionaba al inicio un poco sobre que existían alguna cierta relación de sororidad, menciona algo sobre algún medios de resistencia.
ya que pues decía que usted mencionaba que había cierta como unión entre estos grupos, obviamente al ser mujeres se sentían en un contexto totalmente más contradictorio a las leyes de la apartheid. ¿Qué puede mencionarnos respecto a estos medios de resistencia? Uno de estos principales medios de resistencia o imágenes de resistencia fueron las madres o las maternidades. Ellas fueron una de las principales imágenes para contener o para simplificar esta resistencia. Ellas eran la cara pública más que nada. Había obreras, había mujeres jóvenes, había mujeres bantú, mujeres de color, mujeres blancas. Estaban todas estas mujeres que estaban condensadas públicamente y políticamente por estas madres, por las maternidades, esta imagen de la madre que lucha por sus hijos, que va por sus derechos. Más que nada era esta imagen, pero también se incluía congresos políticos, marchas, protestas, pero era más que nada el defender lo que era la familia para estas personas, dado que la familia, la maternidad era un punto en común entre los tres sectores que habitaban en Sudáfrica. Y ya pues finalmente el cuestionamiento principal que menciona en su artículo, podemos decir que el apartheid, principalmente enfocado hacia las mujeres, ¿era una cuestión paternalista o era meramente explotación? En el artículo se le da como que esta disolución o esta solución muy simplificativa, la verdad. La respuesta ahora es un poco más complicada. El paternalismo y la explotación, en este caso, en el caso colonial, a final de cuentas van de la mano, especialmente en Sudáfrica. Lo que tenía planeado el apartheid, al final de cuentas, era completa dominación sobre los pueblos que habitaban su territorio. Los afrikaner buscaban dominar por completo el paisaje político y el paisaje social que habitaba en esta zona del Cabo, en Sudáfrica, ahora como nosotros lo conocemos. Se podría decir que era tanto paternalismo como explotación, dado que se buscaban ambas cosas. En un inicio este paternalismo existía porque pues estas personas negras, estos salvajes, estos animales no sabían cómo controlarse a sí mismos ni cómo era la forma correcta de vivir, y los afrikaners se enfocaron en ayudarlos a enseñarse a vivir, más que nada. Después esto se fue convirtiendo en un instrumento de dominación para mantener cierto dominio político y económico sobre los sectores, y al final de cuentas se convirtió en una explotación. Como pudimos observar en la entrevista pasada, el sistema del apartheid es uno de los sistemas más extremos y complicados que han existido en este mundo, debido a que se extendió no solamente a la esfera pública, lo económico y lo social, sino a la esfera privada, lo sexual y lo reproductivo. Las mujeres fueron el principal objetivo, si no es que uno de los sectores más golpeados por este sistema, en especial las mujeres negras, debido a que sus derechos y concesiones legales fueron completamente eliminadas o reducidas por las ambiciones de los afrikaner dentro de lo que hoy se conoce como Sudáfrica. Incluso en este mismo día, en este mismo momento, a pesar de que ya terminó por completo este sistema, sus secuelas aún se extienden por todo Sudáfrica, como un cáncer que hizo metástasis en todos los órganos de un cuerpo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cápsula especial de Menarquia, Historia de las Mujeres.